Muy buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a ver lo que es el análisis morfológico de la oración. Cuando nosotros hablamos de análisis morfológico de la oración, estamos hablando de un análisis que vamos a hacer ¿de qué? De la oración. Sabemos que en una oración tenemos un sujeto y un predicado, ¿verdad? Cuando observamos una oración, tenemos el sujeto y el predicado, como se los mencionaba. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Dicho esto, la oración está formada ¿por qué? Por diferentes clases de palabras que cumplen funciones diferentes. Estas clases o tipos de palabras reciben un nombre de cuál. Aparte de que hacemos el análisis morfológico de la oración, este tipo de palabras reciben el nombre de categorías gramaticales. Según su función, las palabras se pueden clasificar en distintas clases. Sabemos que dentro del análisis morfológico vamos a tener un sustantivo, que es la palabra que se refiere a personas, sentimientos o lugares. Tenemos el verbo, ¿verdad? Que el verbo es la acción. Tenemos el artículo, que el artículo se coloca siempre delante del sustantivo. Tenemos la proposición, que relaciona una palabra con otra. Tenemos el pronombre, que es la palabra que reemplaza al sustantivo, el adjetivo que modifica al sustantivo, el adverbio, que es la palabra que complementa a quién, al verbo. Y finalmente la conjunción que permite qué cosa, unir palabras de la misma categoría gramatical. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos ver el análisis, que es la oración. La oración es un sintagma, que es una unidad lingüística formado por una o varias palabras que desempeñan una misma función. Según la clase de palabra que forma su núcleo, podemos hablar de nominales, verbales, adjetivales, adverbiales y preposicionales. Dicho esto, vemos nuevamente el sujeto y el predicado. Cuando yo hablo del sujeto es de quien se habla en la oración y cuando yo hablo del predicado es qué se dice del sujeto. Normalmente el predicado lo reconocemos por el núcleo. El núcleo del predicado va a ser el verbo. Ok, fácil. En una oración tenemos sujeto y predicado. El sujeto de quién estamos hablando en la oración, sintagma nominal y quizás más sintagmas como lo estamos viendo aquí. El núcleo del sujeto puede ser un nombre o un pronombre. Para encontrar el sujeto, tenemos que tener una concordancia con el verbo. Puede ser un sujeto omitido, se saca por las desinencias del verbo. Oraciones impersonales, ejemplo, llueve, hubo un robo, ¿verdad? Vamos al predicado. El sintagma verbal y quizás más sintagmas. ¿Y quién es el núcleo del predicado? El verbo. Tenemos predicado nominal. Cuando hablamos de predicado nominal, tenemos que hacer énfasis a los verbos copulativos que son ser, estar y parecer. El verbo copulativo, ser, estar más un nombre, un pronombre, un adjetivo, un adverbio. Y el predicado verbal. Aquí tenemos el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto de una oración puede ser la persona, animal o cosa de que hablamos. En este caso vemos la imagen de un hombre que corre. ¿Cuál es el sujeto? El hombre. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que el sujeto es la persona o animal de quien se habla en la oración. Tenemos elementos del sujeto, ¿verdad? El elemento del sujeto puede ser, como mencionaba, animal o cosa, ¿verdad? Siempre estamos con un complemento con el sintagma nominal. Tenemos el determinante que concreta qué cosa al sustantivo. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre, ¿verdad? Tenemos aquí el sintagma nominal, el complemento, la información sobre el sustantivo que puede ser un adjetivo o un sintagma preposicional, ¿verdad? Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos ver que también en una oración nos podemos encontrar con un sujeto tácito. Cuando hablamos del sujeto tácito es el que no se ve en la oración pero se sobreentiende. Automáticamente dice, compramos una rica torta. ¿Y quiénes compramos una rica torta? Nosotros, ¿verdad? Una vez que no aparezca, como se dice siempre, se menciona en la oración,
nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? En este caso dice, compramos una rica torta. Vemos automáticamente el verbo. ¿Y quiénes compramos? Nosotros la torta. Entonces, a este tipo de oraciones la vamos a encontrar con sujeto tácito. ¿Okay? Tenemos las condiciones que se debe cumplir en un sujeto. Puede ser un nombre o un pronombre. Si es personal, este será tónico. ¿Concordar con qué cosa? Con el número y persona en el verbo. Y cuando hablo del número, en este caso puede ser singular o plural. Y la persona, que puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona, correlacionada con el verbo, ¿verdad? Puede estar en cualquier posición de la oración, no necesariamente al principio, era lo que les decía hace un momento. El sujeto también puede estar al inicio, en el centro o al final de la oración, y también se puede presentar el caso de algunos que se llaman sujeto tácito. El predicado. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Aquí tenemos una oración. El perro ladra fuertemente. ¿Qué se dice del perro? Que el perro, ¿cómo ladra? Ladra fuertemente. Entonces, ahora vamos aquí rapidito a ver esta oración. José tiende su cama todos los días. ¿Qué se dice? Que tiende su cama todos los días. ¿Cuál es la respuesta? Tiende su cama todos los días. ¿Se dan cuenta? El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Vamos ahora con el predicado nominal y el predicado verbal. Cuando nosotros hablamos del predicado nominal, estamos hablando de los verbos ser, estar y parecer, ¿verdad? Tenemos el núcleo, que es un verbo copulativo, y tenemos los complementos, que es un atributo. ¿Qué hace? Aporta información al sujeto. La información sobre la predicación aparece en dos elementos bien diferenciados. Por ejemplo, Juan es estudiante. El verbo carece de información léxica. El contenido léxico que lo transmite el estudiante. Entonces, como decía, tenemos los verbos ser, estar y parecer. Entramos en lo que es el predicado verbal. Cuando hablamos del predicado verbal, es un grupo que aporta un verbo con un significado pleno. Juan duerme mucho, ¿verdad? El núcleo, verbo del predicado. Cualquier verbo no sea ser, estar o parecer, entra en el predicado verbal. Y tenemos los complementos directos, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento de régimen, complemento predicativo y complemento de agente. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver el análisis de una oración simple de un sujeto y predicado. Aquí tenemos Eva es alta. Automáticamente observamos que tenemos un predicado nominal, porque dice que los predicados nominales lo podemos encontrar en los verbos ser, estar y parecer. En este caso tenemos es el núcleo del sujeto y el atributo, que es alta. Luego tenemos ellos leyeron el libro, el núcleo del sujeto. Aquí tenemos sujeto, ellos, tenemos leyeron, en este caso, que es el núcleo del predicado verbal, y tenemos que es un complemento directo. Ellos leyeron el libro. Toda oración consta de ¿qué? De sujeto y predicado. El sujeto concuerda en número y persona con el verbo. En número y persona con el verbo. El verbo es el núcleo del predicado. Si el verbo es copulativo, ser, estar y parecer, es predicado nominal. Si el verbo es llegar o comprar, otro tipo de verbo que no sea dentro de lo que están ser, estar y parecer, es un predicado verbal. Si el predicado es nominal, consta de ¿qué cosa? De un atributo, ¿verdad? Que concuerda con el qué, con el género y el número con el sujeto. Si el predicado es verbal, el predicado consta de ¿qué? Del verbo, en este caso el núcleo, y sus complementos. Ahora vamos a pasar a la práctica en la página 160 y 161. Como siempre les digo, chicos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en la clase. Que tengan un bonito día.